Hola a todos, bienvenidos al proyecto aplicado BitRun Records en Cassandra. Primero vamos a importar las librerías que vamos a usar, principalmente Pandas. Definición de la propuesta. En la industria del petróleo existen diversos tipos de compañías, unas de ellas son las que suministran herramientas para perforación. Una de estas herramientas son las brocas de perforación. Estas empresas llevan unos registros de cada una de sus operaciones y de sus trabajos, denominados Bit Summaries o Bit Summaries Records, que contienen datos relevantes de cada uno de los trabajos realizados. Normalmente estas bases de datos se guardan en hojas de Excel que se comparten entre los ingenieros. Esto representa una gran flexibilidad, pero a la vez un gran problema, pues expone la base de datos a posibles vulnerabilidades de seguridad, a modificaciones inadvertidas y a una falta de uniformidad entre las diferentes bases de datos por cada campo. Debido a esto se hace imperativo contar con una base de datos que sea uniforme y que nos permita almacenar nuevos registros sin el riesgo de dañar los existentes. Debido a lo anterior, se hace necesario diseñar o buscar una base de datos no SQL, aprovechando pues todos los beneficios que tiene, como la escalabilidad horizontal, la flexibilidad del esquema de los datos y el rendimiento optimizado, pero que además sea de tipo columnar. Dada la naturaleza de los datos, necesitamos una base de datos que se pueda guardar en forma de columnas. A continuación presentamos un esquema general de lo que proponemos en este proyecto. Tenemos nuestra base de datos en Excel y vamos a importarla por medio de Pandas a Python. Desde allí vamos a poder manipular los datos y conectarnos al servicio de Astra, que es una base de datos de Cassandra, por medio de un driver con el lenguaje SQL, y crearemos diversas tablas con el principio de Query First Design, optimizando así la información que vamos a extraer de Cassandra. Esto permite que el usuario tenga la interfaz de Python para hacer todos estos tipos de manipulaciones de los datos. Conjunto de datos. Nuestros datos pertenecen a una base de datos real en formato de Excel de una empresa que suministra brocas de perforación. Estos son como tal las columnas. Obtenemos los datos, empezamos a describirlos, encontrando varios datos nulos y encontrando que nuestros parámetros están dados en intervalos. Para este proyecto no va a ser necesario separarlos, los vamos a dejar tal como están. Identificamos las columnas con valores nulos y procedemos a limpiarlos teniendo 252 registros. Describimos los valores numéricos por medio de estadística y nos disponemos a explicar las tecnologías que vamos a implementar. ¿Por qué el uso de Cassandra? Como ya lo dijimos, Cassandra es una base de datos no SQL de tipo columnar, y esto va en dirección con la naturaleza de nuestra base de datos original de Excel, lo que nos proporciona un almacenamiento eficiente y optimizado para las consultas analíticas. En Cassandra es muy importante usar la metodología Query First Design, en la cual se diseñan tablas para analizar criterios de perforación en este caso, y estas tablas están optimizadas para cada uno de los aspectos importantes de la perforación, como lo son, por ejemplo, el performance, los parámetros, características del lodo, desgastes en la broca, etc. Cuarto, la implementación. Primero vamos a conectarnos a Astra por medio de un driver de Cassandra y luego importamos todas las herramientas que vamos a necesitar y por medio de este código nos conectamos al servicio de Astra que previamente hemos creado. Seguido a esto vamos a crear tablas con el principio Query First Design. Esto implica crear tablas optimizadas según nuestras consultas más recurrentes. Primero vamos a crear un código que limpie nuestra base de datos para evitar futuros errores. Posteriormente vamos a crear 6 tablas fundamentales, una general con la mayoría de las columnas, una que solo tenga características de desgaste, otra con las columnas que contienen información de desempeño, otra con parámetros, otra con propiedades del lodo y otra con características del MHA. Por medio de este código creamos nuestras 6 tablas, ejecutamos y validamos que funcionó. Por medio de este código verificamos
que nuestras tablas quedaron creadas, como efectivamente lo vemos aquí. Ahora vamos a transferir nuestros datos de Pandas al servicio de Astra con lenguaje Cassandra y lo vamos a hacer tabla por tabla. Primero la tabla general, tabla de desempeño, tabla de parámetros, tabla lodo, tabla VHA, tabla de desgaste. Y ahora vamos a realizar algunas consultas por cada una de las tablas que hemos creado y ya contienen la información en el servicio de Astra. Primero vamos a hacer una query de pozos con mayor RP efectiva en sección de 12.25 pulgadas. Realizamos nuestra query usando la tabla general y de esta manera tenemos una nueva tabla que contiene muchos de los diferentes aspectos de perforación como datos del lodo, datos de desgaste, datos de performance, datos del tipo y de modelo de broca, etc. Así como de la RP efectiva. La siguiente query es de las corridas de brocas nuevas del modelo ILM59 con desgaste BT que alcanzaron la profundidad esperada o el total tip o TD. Usamos en la query varios condicionales para identificar estos 8 ejemplos donde cada fila cumple con las condiciones que hemos expuesto y así podemos tener certeza de esta información. La siguiente query es el desempeño promedio para la sección de 8,5 pulgadas agrupados por modelo. Esto nos permite tener unos valores promedio esperados para cada uno de los modelos en sección de 8,5. El siguiente son los parámetros de referencia para la sección de 6,25 pulgadas, el cual nos permite ver los rangos o intervalos de parámetros óptimos para perforar esta sección con este modelo de broca y con otros tipos también de broca. Además hicimos una consulta específica poniéndole un condicional de pozo para saber exactamente qué parámetros se usarán en un pozo específico. En esto usamos la tabla de propiedades de fluido de perforación o lodo e identificamos estas propiedades para el diámetro de 9.5 pulgadas. Finalmente hacemos una query para determinar la configuración del VHA para la sección de 8,5 pulgadas con diferentes tipos de broca y diferentes TFAs. Al final mostramos que se puede descargar cada una de estas queries como un archivo Excel. Análisis y conclusiones. Logramos hacer una migración efectiva de la información desde Excel hasta Cassandra con Astra. Tenemos una base de datos que tiene flexibilidad de interacción por medio de Python y pues de Pandas, que podemos descargar y visualizar nuestras consultas, descargarlas a Excel o ya sea visualizarlas en Pandas. Y nuestros datos tienen integridad y seguridad, que son uno de los principales objetivos en este proyecto. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.